la enseñanza de hoy se llama Amando la casa de Dios. Y hace algunos años, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ser llevados por una manera milagrosa de parte del Señor a través de alguien de aquí de la iglesia a Israel, uno siempre, cuando yo veía eso en televisión, todos los judíos al frente del muro de las lamentaciones, uno pensaba, ¿no? ¿Cierto? Uno pensaba, oiga, ¿por qué hacen eso? ¿No? Estaban allá y hacían así, y hasta a uno le causaba risa. ¿Cuántos no se han reído de ver a los judíos al frente del muro haciendo esto? ¿Cierto? Con sus crespitos y sus gorritos, y uno no entendía eso. Voy a pedir si me ayudan con la presentación y vamos a pasar las imágenes. Pero ese muro de los lamentos, si ustedes lo van a ver ahorita en pantalla, es una pared, es grande, es un muro. Pero cuando nosotros fuimos, si tú ves, está la división, y a este lado entran las mujeres y al otro lado entran los hombres. Y cuando estuvimos allá, ellos entran hacia el muro, y cuando ellos se devuelven, ellos no hacen esto, sino que ellos están frente al muro, oran y ellos se devuelven así, siempre con mucho respeto y mucha reverencia. Mas sin embargo llegamos los turistas de todas las partes del mundo, y ¿saben qué hacemos? Cogemos un celular y hacemos la selfie, y están haciendo así. Y nosotros notamos la molestia que había del pueblo judío con los turistas cuando hacen eso, porque para ellos el muro representa la última cosa que ellos tienen del templo, de la casa de Dios. Y cuando uno piensa en esto, y uno dice, ¿de dónde salió esto? Y esto salió del corazón de David. En Primera de Crónicas capítulo 17, David obtuvo victorias, fue colocado como rey, obtuvo fama. Le hacían hasta canciones de las victorias que él tenía. Pero en Primera de Crónicas 17:1, David le dijo al profeta Natán un día: Natán, yo estoy aquí en una casa y el arca de Dios está en medio de tiendas. Y entonces Natán, emocionado, le dijo: haz todo lo que esté en tu corazón. Pero ese mismo día vino Dios a Natán, esa misma noche le dijo: Natán, levántate y ve y di a David que durante todo el tiempo que yo he estado andando con mi pueblo Israel, nunca yo le dije a ningún líder, nunca le dije a ninguno de los jueces que yo puse que me edificaran casa. ¿Y sabes qué muestra eso? El Señor se sorprendió del corazón de David al pensar en él. El Señor se sorprendió tanto que David pensara en él, porque todo el mundo pensaba en ellos, pero no pensaban en Dios. Todo el mundo tenía su casa, pero Dios no la tenía. Y David dijo: ¿cómo yo tengo casa y Dios no tiene casa? De ahí fue que nació un sentimiento para levantar un templo y una casa para Dios. Mas sin embargo Dios no le permitió a David edificar la casa, la edificó Salomón. Pero tú ves el corazón de David, Salmo 84: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 132: no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. No subiré a mi lecho, no estaré en mi estrado, hasta que haga un lugar para la casa de Dios. Y ese era el corazón de David. Por eso el pueblo judío tiene tanto amor por la casa de Dios, porque David hizo esto. David empezó a tener un anhelo por la casa de Dios que ningún otro rey. ¿Sabes cuántos años tuvo Samuel descuidada la presencia de Dios? Muchos años. Ni le importaba la presencia de Dios. Pero a David sabía que él podía ser rey, podía tener victorias, podía tener riquezas, podía tener familia, pero sin la presencia de Dios él no era nada en su vida. Y yo quiero que hoy tú empieces a pensar en algo. Segunda de Crónicas capítulo 6. Vamos a estar ahí esta mañana. Segunda de Crónicas 6. Yo no lo voy a leer todo porque son bastantes versículos, 42 versículos. Pero en Segunda de Crónicas 6 se ve el cumplimiento de lo que el Señor le dijo a David. Cuando él hizo un pacto con David en Primera de Crónicas,
Le dijo: tu hijo me va a edificar casa porque tú has derramado sangre. Y quien edifica la casa de Dios tenía que tener, como Salomón, el nombre de ¿qué? De paz, porque la casa de Dios es un lugar de ¿qué? De paz, no de guerra. Ahora, el Señor empezó a hablar en Segunda de Crónicas y Salomón se demoró 7 años construyendo la casa del Señor. Y en el versículo 18, si tú miras un momento ahí, es la oración de la dedicación del templo del Señor. Y en Segunda de Crónicas 6, versículo 18, dice: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Ahora, como primer punto yo tengo, y es: la casa de Dios es un lugar escogido por Él. Nosotros pensamos y decimos, la casa de Dios para nosotros a veces es como ir a la iglesia, ¿cierto? ¿Cuántos ven ir a la iglesia? Y a veces nosotros decimos, la iglesia no es este lugar, la iglesia somos nosotros. Dígale al que tiene al lado: la iglesia somos nosotros. Pero este lugar ha sido escogido como un lugar para la casa de Dios. Entonces dígale al que tiene al lado: pero estás en la casa de Dios. Eres la iglesia, pero estás en la casa de Dios, ¿cierto? Ahora el versículo 18 habla acerca de la grandeza de Dios y está hablando del poder y de la grandeza, que los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios. Ni este templo, ni el templo que estaba en Jerusalén en el tiempo de Salomón, ni ningún tabernáculo, nada puede contener la presencia de Dios. Pero Dios ha escogido lugares donde Él hace habitar su nombre, donde Él congrega a su pueblo. ¿Y cuántos saben que somos el pueblo de Dios y estamos en un lugar donde invocamos el nombre de Dios y que ha sido escogido como ¿qué? Como casa de Dios. Entonces, cuando Dios escoge un lugar, Dios decide poner en ese lugar su nombre. Y ahorita lo vamos a empezar a ver, pero en Éxodo capítulo 25, versículo 22, empezó el Señor a hablarle a Moisés y le dijo, le estaba hablando del tabernáculo y del arca y del santuario, y le dice el Señor en Éxodo 25, 22: allí yo te voy a hablar y allí me revelaré a ti. Por eso la casa de Dios es un lugar de ¿qué? De revelación. Es un lugar donde tú te encuentras con el Señor, es un lugar donde tú vienes. ¿Y por qué nosotros decimos, cierto? Ahora la moda es: no se necesita la iglesia. Hay gente que ve las predicaciones, ¿por qué? Por el enlace, ¿cierto? Bueno, por la televisión, para no decir nombres. Por la televisión. Hay gente que ve las prédicas por el internet, pero nunca reemplazará el ir a la casa de Dios. Tú sabes que en la antigüedad, en el tiempo del Éxodo, el Señor había escogido un lugar y era Silo, y ellos tenían que ir allá. Y nunca el pueblo podía ir a adorar a Dios excepto a ese lugar. Si ellos tenían una ofrenda, un diezmo, algo que ellos tenían que dar, ellos tenían que esperarse hasta que lo llevaban allá. ¿Y sabes por qué habla de eso? Eso habla lo mismo que hizo David en la era de Ornán el Jebuseo, y es: yo no daré a Dios un sacrificio que no me cueste. Cuesta ir a la casa de Dios, cuesta acercarse. Por eso es que cuando nosotros venimos acá somos un sacrificio vivo. Hoy tú podías estar metido en la cama mirando enlace allá o mirando por internet una prédica, pero eso no reemplaza, porque Dios congrega a su iglesia, Dios congrega a su pueblo en su casa. Dígale al que tiene al lado: Dios congrega a su pueblo en su casa. Ahora, en segundo lugar, la casa de Dios es un lugar de entrega. La casa de Dios es un lugar de entrega. Y voy a ir rápidamente, y ese sí quiero que lo leamos en Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 al 8. Y dice la palabra del Señor: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Dígalo ahí: ese que buscaréis y allí iréis. Dice la palabra del Señor, versículo 6: y allí llevaréis vuestros holocaustos,
vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Y lo que está estableciendo Deuteronomio es que en la casa de Dios no existe una democracia, en la casa de Dios existe la teocracia. Significa que no hay anarquía. Nosotros vivimos en una era de anarquía. Cada uno hace lo que bien le parece. Dígale al que tiene al lado: no vivas en anarquía. Porque una vez que recibimos a Cristo, tenemos que aprender a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Eso significa sujetos al señorío de Él. Ahora, en ese lugar era un lugar, la casa de Dios es, y en ese tiempo lo era igual, un lugar de reconocimiento de cuánto Dios te había bendecido. Es un lugar donde podemos venir y reconocer. Ellos traían holocaustos, tenían sacrificios, traían ofrendas voluntarias. Nunca llegaban con las manos vacías. El Señor le decía al pueblo: nunca se presentará ningún varón con las manos vacías. Dígale al que tiene al lado: nunca tenga las manos vacías. Cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que reconocer que Él nos sustenta, que Él nos provee. ¿Cuántos han sido sustentados este tiempo? ¿Cuántos han sido provistos por la mano de Dios? Amén. Ahora Él nos bendice en gran manera. En gran manera nos bendice el Señor. Y ¿saben qué? Nosotros tenemos primicias para dar a Dios. Tú tienes la primicia de tu vida, no solo la primicia, porque cuando pensamos en primicias pensamos en el diezmo. No, es la primicia de algo que Dios te ha contestado. Es la primicia de ver el amor de Dios sobre tu vida. Eres el objeto del amor de Dios cada día. Tienes la primicia de haber sido protegido por Dios. ¿Cuántos saben que cada día Dios nos protege? Él manda ángeles alrededor nuestro, amén. Ahora, allí buscaréis y allí iréis. O sea, este lugar, la casa de Dios para ti, tiene que ser un lugar deseable. Tiene que ser un lugar deseable. Nosotros muchas veces, hermanos, cambiamos el congregarnos por otras cosas. Y ahora eso se está volviendo una moda en la iglesia del Señor. No voy por esto, no voy por aquello, no voy por fulanito, no voy por pendejito, no voy por cualquier cosa. Pero ¿saben? El congregarse es una de las cosas que Dios más usa para tocar el corazón de su pueblo. El congregarse para Dios era tan importante que Él lo mandó. Y tú lo ves desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. En Apocalipsis dice que la novia descenderá y dice: ya no habrá techo. Imagínense, en el cielo, cuando nos reunamos con el Señor, el anhelo de Él es ser Él el techo y la casa. Por eso me gusta tanto la canción que cantamos que dice: en la casa de mi Padre estoy. ¿Cómo es que es? Ya me olvido, si ven, cada vez que la voy a usar se me olvida. Pero es en la casa de mi Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti estoy en mi casa. Y en Apocalipsis se ve el deseo de Dios de ser eso. Nosotros tenemos que saber que la casa de Dios es importante para el Señor. Ahora, en Salmo 122, versículo 1, David decía: yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Mas sin embargo, a veces hay domingos cuando tu esposa te dice: vamos a la iglesia, y tú dices: ay, no, es que estoy tan cansado, tuve una semana muy pesada, déjame descansar por hoy, de hoy en 8 días vamos. Y preferimos quedarnos en casa. O tal vez te dices: ay, no, hoy tengo un almuerzo familiar, cancelo todo y me quedo cocinando. No, hermanos, la casa de Dios simboliza tanto la prioridad de tu corazón, que es un sacrificio a veces venir. No es fácil venir. Conozco gente que vivía al otro lado de Bogotá, como dice, donde dobla el viento, y aquí están. Otros llegan con llaga y con dolor en el corazón, y por fuera sonreímos, pero por dentro hay una llaga.
por dentro hay un dolor en el corazón que nadie conoce. Otros llegan, como versículo 32, como extranjeros, que sienten como que, ay, yo como que no me hallo en la iglesia, yo como que, ¿sabes? La casa de Dios es un hospital de pecadores y no un club de santos. Pero los cristianos somos capaces de predicar a alguien que está en el mundo en las peores condiciones y decirle: Dios te ama. Pero cuando fallamos unos con otros no somos capaces de perdonar y somos implacables. Pero no importa cómo llegues a la casa de papá, papá siempre va a tener, como cuando el hijo pródigo se va a lanzar a tus brazos, te va a abrazar y te va a decir: mi hijo era muerto, pero ahora vive. Ese es el corazón del Padre para nosotros cuando venimos a su casa. Te va a poner un vestido nuevo. Sabes, una de las cosas que más me impacta del hijo pródigo es que Dios nunca le dijo, y su padre nunca le dijo: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te gastaste la plata en esto? Dios nunca le dijo eso a su hijo. Y el corazón del padre para el hijo fue: traigan el mejor vestido, traigan un anillo, traigan calzado nuevo y hagamos una fiesta. Porque cada vez que un hijo viene a la casa de su padre, para él es tan especial que tú estés aquí. Para él es tan especial que todos sus hijos estén con él. Por eso el congregarse es una de las mayores cosas que trae alegría al corazón de Dios. En Hebreos dice: no dejando de congregarse como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Dígale al que tiene al lado: nunca coja de costumbre no congregarse. Nunca coja de costumbre no congregarse. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué la pastora dice eso? ¿Porque a la pastora le gusta ver la iglesia llena? Pues sí, pero no por eso lo digo. Porque cuando viene la gloria de Dios y llena su casa, algo empieza a pasar en nuestros corazones. Es como que acá está la fogata y cada uno de ustedes es un pedacito de ¿qué? De leña. Y sabes que venimos y nos calentamos todos y salimos prendidos. Podemos ser luz a otros. Este es nuestro campo de entrenamiento, nuestro campo donde Dios usa. Y la cosa más grande que Dios usa en nuestra vida es la aceptación. Eso a mí me impacta tanto, hermanos. Yo haciendo estas enseñanzas, y yo no sé si Dios toque tu corazón en esto, pero una de las cosas que más me impacta es ver cómo Dios nos ama tan tremendamente. Quiero que mires por un momento Isaías 63:9 y dice: en toda angustia de ellos Él fue angustiado. Porque a veces nosotros no entendemos el corazón de Dios para contigo. Hace 3 años partió mi tía para el cielo. Y yo recuerdo que fueron unas semanas tan difíciles para mí, tan difíciles, tan difíciles, porque ella fue como mi mamá. Y yo recuerdo que yo oraba y lloraba todas las noches. Y en el día yo iba a estar con ella y trataba de estar y no llorar ni nada. Pero ¿sabes quién estuvo en mi angustia? El Señor. Mi esposo, aunque me ama mucho, roncaba al lado mío. Pero en toda angustia mía, el Señor está angustiado conmigo. El amor de Dios, tan tremendo el corazón de Dios. Y yo quiero, con esta parte que voy a hablar ahorita, y oré y yo dije: Dios, haz que tu iglesia sienta tanto tu amor, tanto, que hoy yo quiero levantar la bandera del amor sobre la iglesia, la bandera del amor de Dios sobre tu vida. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó. Ay, hermanos, nosotros tenemos un Dios tan especial. Qué corazón, el corazón de Dios por nosotros.
qué corazón. Isaías capítulo 46 versículo 4. Lo copié aquí en algunas versiones, tú lo vas a leer ahí en alguna. Pero este es uno de los versículos que a mí literalmente me cachetea, y no porque me ponga a llorar, sino que me cachetea porque me siento tan amada por Dios, tan amada, que yo no puedo leer ese versículo sin llorar. Y le voy a leer en algunas versiones y dice: aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados os sostendré. Yo los he hecho y yo los cargaré, y yo los sostendré. Esa es la versión de la Biblia de las Américas. En la Biblia de Dios habla hoy, dice: seguiré siendo el mismo cuando sean viejos, cuando tengan canas todavía los sostendré. Yo los hice y los seguiré cargando con ustedes. Yo los sostendré y los cargaré. En otra que no sé cómo se llama, NBB, dice: yo seré su Dios toda su vida, hasta que su cabello se encanezca por la edad. Yo los hice y yo los cuidaré. Los llevaré en mis manos y los salvaré. Ni siquiera uno de hijos soporta todas las cosas que tienen sus papás en su vejez. Y esa promesa es que Dios va a cuidar de ti en cada etapa de tu vida. Aun cuando tu marido diga: ay, estás chocha, o tu esposa diga: uy, tú eres el chocho, Dios va a decir: no importa, en tus canas yo te voy a cargar. Somos tan llamados a sentir el amor de Dios. No hay amor como el amor de Dios. Nunca yo me siento tan aceptada como en los brazos de Dios. Salmo 91 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo le sostendré. Pon tu amor en Dios. Pon tu amor en el que nunca te falla. Pon tu amor en aquel que nunca te deja. Por terrible que sea tu vida, por terribles que sean tus errores, nunca te deja. Y voy a terminar con esto. No, todavía no. Les tocó demorarse más hoy. Qué gran diferencia cuando nosotros vemos este lugar como una bodega donde vamos a culto, o cuando vemos la casa de Dios. Qué gran diferencia nuestro corazón cuando corre al bien de Dios. Pero sobre todo, amar la casa de Dios es darle un valor. Darle un valor, darle una dignidad, un respeto, porque aquí es invocado su nombre y es el lugar de reunión de Dios. Y yo quiero que vayas a Primera de Crónicas 17. Eso era de otra enseñanza, pero como no enseño de en 8 días, te voy a dar esa perla, porque muchos salen, algunos de viaje o cosas así, pero quiero dejarte esto, y es Primera de Crónicas 17. Y eso también me confronta tanto y me parece tan hermoso. Es que, hermanos, no por nada Dios le dijo: David, tú eres un hombre conforme a mi corazón. No por nada, ese título no se lo ganó gratis. Primera de Crónicas, imagínense lo que yo comencé, ¿cierto? Versículo 1: morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Él se preocupó por la casa de ¿quién?
de Dios. Y luego pasó lo que yo les dije. Dios le dijo: a ningún líder le he dicho, a ningún juez le he dicho, a ningún rey le he dicho que me edifique casa. ¿Y de dónde sacó esa idea? Porque el Señor, David sorprendía el corazón de Dios. Sorprendía el corazón de, imagínense, hay una canción que cantamos: no hay nada que pueda sorprender. ¿Sí es así? ¿Sí es Aleja? ¿Sí? Nada que qué. Bueno, esa. Y sabes, David sorprendía el corazón de Dios. Wow, yo le digo a Dios: Dios, yo quiero sorprenderte. Que yo, no importa que no sea la pastora más famosa ni la que tenga la iglesia más grande, pero yo sí quiero ganarme el primer lugar en amar a Dios. Ese es el lugar que yo quiero. David sorprendió tanto el corazón de Dios. Era tan impresionante el corazón de David con Dios, que David no pensaba en él sin antes pensar en Dios. Pensaba siempre como él. Y si él tenía esto, decía: Dios, yo quiero que tú también tengas lo mismo. Siempre pensaba en el corazón de Dios. Y fue tanto lo que agradó el corazón de Dios, que mira la promesa que le hizo: cuando tú amas la casa de Dios, Dios te va a edificar casa a ti. Y eso es tan impresionante, hermanos. Yo no sé, es que yo soy tan chilletas, pero mira lo que él le dice. Él, en el versículo en Primera de Crónicas 17: por tanto diréis, versículo 7, a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además, mira lo que le hizo: te hago saber además que Jehová te edificará casa. ¿No les parece un chiste del Señor? Y un amor tan lindo de Dios. David quería construir casa para Dios, pero Dios le dijo: David, yo soy el que te va a hacer casa a ti. Por cuanto pensaste en mi casa, por cuanto te acordaste de mí, por cuanto pensaste en mi corazón, por cuanto pensaste en mí antes que en ti. Y no te ha llenado la riqueza, la posición, las victorias, el que yo he quebrantado a tus enemigos, el que te he dado fama, porque eso no llena el corazón de ningún ser humano. Solo Dios llena el corazón del ser humano. Le dice: te voy a edificar casa. Y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando estés viejito para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme todas estas palabras y conforme esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David, ¿a dónde? Al secreto, y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? Qué humildad al corazón de David, qué humildad. La fama y la riqueza y la posición de rey no le cambió su corazón con Dios. ¿Quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo lejano, o sea, para el futuro, y me has mirado, wow, como a un hombre excelente, oh Jehová Dios.
¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar, o sea, para honrar, para distinguir a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notoria todas estas, ¿qué? Todas tus grandezas. Dios tiene una palabra para tu vida y para tu familia cuando tú amas la casa de Dios, que será firme para los tiempos lejanos. Cuando amamos la casa de Dios, Dios hace cosas que nosotros ni soñamos que va a hacer con nuestra casa. Y la casa habla de la descendencia. David, Salomón, Roboam. Bajo Roboam se dividió la nación de Israel. 2 reinos. Se quedaron con Roboam 2 tribus, Benjamín y Judá. Y se fueron con Jeroboam, que formó el reino del norte, las otras 10 tribus. En el reino de Israel, en el reino del norte, bajo Jeroboam y todos los reyes que siguieron después, no hubo un solo descendiente de Israel que fuera bueno, que amara a Dios. Bajo la casa de Judá, bajo la casa de Benjamín y de Judá, que se quedaron bajo Roboam, nunca faltó. Y aún había reyes que eran malos. Hubo uno malísimo, Manasés. Pero Dios le había prometido a David que si él le edificaba la casa, ¿cierto? Él le iba a edificar una casa firme. Siempre Dios levantó en el reino del sur, en el reino de Jerusalén, un hombre que amaba a Dios. Y ahí tú ves a Josías, a Josafat, a Usías. Ves hombres que se levantaron y amaron a Dios. ¿Sabes por qué? Por la promesa que Dios le hizo a David. David amó la casa de Dios y David recibió de parte de Dios: yo voy a cuidar tu casa. Y durante años Dios siempre levantó. ¿Y sabes quién fue el último que salió de la casa de David? Jesucristo. Por eso a Jesús se le dice Jesús, hijo de David. Y cada hombre de los reyes, estudiando estos días que he estado metida profundamente en los reyes, cada uno de los hijos que eran de la descendencia de David, que se levantaron como reyes, siempre todos los que hacían lo correcto decían: y este hizo como hizo David su padre. Aunque David no era el padre de todos ellos, eran las generaciones. Qué bueno, hermano, que nosotros podamos amar tanto la casa de Dios, que podamos tener esa palabra firme sobre nuestra ¿qué? Sobre nuestra casa. Ponte en pie y vamos a orar por un momento. Hebreos, si se los he dicho, mira a la iglesia como la congregación de los justos. Te habéis acercado a la congregación de los justos, hechos perfectos. Y hoy podemos decir: Padre, en ti estoy en mi casa.